Hola, bienvenidos al canal Murciélagata Patch Needle. Mi nombre es Andrea y hoy vamos a estar haciendo estos hermosos zarcillos con nuestra aguja mágica. Comencemos. Ya tengo listo el bastidor con la tela. Esta tela es lienzo y para estos zarcillos voy a usar un hilo de algodón, como ven acá, y mi aguja mágica número 4. Ya las imágenes están en la tela, ok, ya las dibujé, las hice a mano alzada. Ahora tenemos que enhebrar nuestra aguja, ok. Si quieren recordar cómo enhebrar, acá arriba les dejo el link para que vayan al video de cómo enhebrar tu aguja mágica. En este video voy a usar tres tipos de hilo. Voy a usar hilo de algodón normal, hilo de algodón mercerizado e hilo de lana acrílica, para al final ver la diferencia entre estos tres materiales. Recuerda siempre lo básico, mantener el hilo que fluya dentro de la aguja, la dirección hacia la que tienes que ir pancheando. Y si quieres darle un repaso, te dejo acá arriba un video donde les explico esos tips básicos para aprender a usar tu aguja mágica. Estos primeros aretes los estoy haciendo con hilo de algodón normal. Ok, vamos a hacer una figura central, que en este caso es un corazón, que luego lo vamos a cortar y darle la forma. Luego vamos a rodearlo con otro color de hilo y bueno, vamos a ver cómo resulta. Estos aretes van a ser rulosos, ¿ok? Vamos a usar la parte de los rulos que luego lo vamos a convertir en peluche, ¿ok? Eso quiere decir que esta parte donde estoy insertando la aguja es mi revés. Como la idea es que quede bien peludito, estoy tratando de completar los espacios en blancos y tratar de insertar lo más que pueda la aguja, pero sin romper la tela y sin exagerar tampoco. En la parte del frente no tiene mucha forma, pero esa forma se la vamos a dar con el bordado que vamos a hacer al exterior, que va como a apretar el bordado central y le va a dar esa forma que necesitamos. Ahora vamos a repetir del otro lado. Ahora nos tomamos una pausa con el bordado y vamos a recortar estos rulos y a darle forma, porque lo que queremos es que quede un efecto peluche.
acá me aseguro que no quede ningún rulo armado para poder luego peinarlo. Porque como verán, no parece un corazón, pero ya le vamos a dar forma. Yo no sé ustedes, pero esta parte de peinar y darle forma a estos pelitos, a mí me da mucha satisfacción, me encanta hacerlo. Y por eso a veces tardo un buen rato dándole y dándole, porque es que es muy chévere. Yo como que nací para ser peluquera. Debido a que no lo he sellado, tengo que peinarlo con mucho cuidado para que no se me desarme el bordado, ¿ok? La cuestión es que acá, como tengo esta parte central y necesito darle forma, no puedo seguir bordando y no puedo sellar hasta que esto no esté bien armado, ¿ok? Por eso tienes que hacerlo con mucho cuidado de que no se te vengan los pelitos cuando peinas, cuando recortas y cuando le das forma. Como pueden ver, darle este efecto a nuestros trabajos en Patch Needle requiere tiempo y bastante dedicación. Por eso se los estoy dejando en tiempo real, no estoy haciéndolo en cámara rápida. O sea, quiero que vean el tiempo que se lleva simplemente hacer este pequeño corazón con ese efecto peluche. Ahora imagínense una alfombra, que tengo que decirles que una alfombra con este efecto
es súper chévere, queda hermosa, suavecita y ya yo estoy enamorada de esta técnica. Imagínense una alfombra de 60 centímetros, de 1 metro y hasta más con este efecto. Es genial, pero como les digo, lleva bastante tiempo y dedicación. Por eso tenemos que valorar los trabajos manuales, porque le dedicamos nuestro tiempo, nuestro amor, porque lo hacemos con cariño, lo hacemos porque nos encanta hacerlo, porque lo disfrutamos y porque queremos compartir nuestro arte con los demás. Por eso cualquier actividad manual debe ser valorado. Limpiamos un poco y listo. Tenemos nuestro primer corazón, como pueden ver. Quedó súper lindo. Ahora vamos a ver cómo queda el otro, que les digo, es difícil hacer dos cosas iguales cuando lo estamos haciendo de forma manual, pero bueno, lo intentamos, ¿ok? Y vamos a ver ya luego cómo queda con la parte exterior. A veces cuando planeamos nuestros proyectos tenemos una imagen de lo que sería, ¿no? Pero al plasmarlo no queda igual. Y eso fue lo que me pasó acá. Yo pensaba hacer alrededor del corazón los rulos mucho más pequeños porque en mi mente estaba perfecto, pero cuando vi el resultado no me gustó para nada y deshice el trabajo y volví a hacerlo de otra forma. Entonces, bueno, a veces esas cosas pasan, es totalmente normal. No siempre lo que nosotros imaginamos que se puede hacer o cuando imaginamos ciertas cosas no siempre son iguales en la vida real, ¿ok? Pero todo tiene arreglo. Y si no tiene arreglo, nos las ingeniamos. Aretes voy a usar la aguja número 3 e hilo de algodón mercerizado. Este hilo tiene como una superficie brillante y que desliza muy suavemente.
Yo recuerdo que hace unos meses alguien me escribió que no sabía que se podía usar con el patch needle este tipo de hilos y yo le dije que realmente se puede usar cualquier hilo, cualquiera. Porque claro, hay unas reglas en el patch needle, en la técnica como tal, pero algunas se pueden romper, siempre y cuando el hilo deslice fácilmente, o sea, lo básico, cumpla con las reglas básicas que son que deslice fácilmente, que no rompa la tela, que la tela tenga la trama, ese tipo de cositas. Pero del resto, tú puedes experimentar como tú quieras. Este hilo, si les digo, es un poquito fastidioso porque de nada se sale de la aguja y bueno, es fastidioso como tal. Pero lo que me gusta es que es muy brillante y le da ese detalle al bordado, que es brillante, que los colores son muy llamativos y quedan muy bonitos. Al finalizar van a ver cómo quedan con este hilo y bueno, a mí me encanta, ¿ok? Con esto yo he hecho carteras y cosas pequeñas, pero la cuestión es que experimentes, eso es todo.
ya finalizando este bordado, el de estos aretes. Fíjate, los colores son bastante brillantes, los rulos son más pequeñitos, más delgados. Acá le estoy cortando solamente los rulos que sobresalen o los hilitos que sobresalen, ¿ok? Pero lo vamos a dejar así. También puedes hacerlo efecto peluche, pero va a perder ese brillo del mercerizado, ¿ok? Y listo, ya con esto terminamos por ahora estos aretes. Para este tercer par de aretes voy a trabajar con puntos planos y hay una parte que la voy a hacer con rulos, ¿ok? Vamos a dibujar dentro de ella, voy a dibujar unos ojitos y bueno, ya veremos cómo sale. Voy a trabajar lo que es el ojo y las pestañas con punto plano y debajo voy a hacerle unos hilitos como cayendo, ¿ok? Voy a seguir usando el hilo mercerizado. Estoy calcando en la parte de atrás para que todo lo que es mi frente quede de un solo lado y bueno, voy a trabajar con punto plano, por ende el frente va a ser justamente donde está insertando la aguja. Recuerda que al ser este tu frente, el hilito inicial va del otro lado, ¿ok? Por eso lo quito de acá y lo jalo del otro lado para que no se vea.
lo que voy a hacer es bordar desde el lado del revés para que de este lado me queden los rulos, y cuando inserte la aguja voy a jalarlo con mi mano un poco para que quede más largo del largo normal de la aguja. Aquí no se visualiza bien, ¿ok? Pero más adelante lo van a ver un poco más claro. Prácticamente inserto la aguja, jalo el hilo, sostengo con mi mano y vuelvo a insertar. Y repito esto varias veces hasta llenar todo el área.
Miren qué lindo están quedando los ojos. Ahora repetimos con el segundo ojo. Aquí se puede apreciar un poco mejor cómo es el proceso. Limpiamos y seguimos con el cuarto y último par de aretes. Estos aretes vamos a hacerlo con la aguja número 4 y con lana acrílica. ¿Okay? Vamos a ver qué resultado nos da.
Ok, ya finalizamos de bordar, de panchear todos los aretes, así quedaron. Tenemos tres tipos de lanas e hilos. Ahora vamos a cortar los remanentes para empezar a sellar con pegamento. Y así van quedando nuestros aretes o zarcillos. Vamos a usar la mezcla de pegamento, que si no la saben, les dejo acá el link para que vean el video de sellados. Pero prácticamente esa mezcla tiene pegamento blanco, alcohol y agua. Este pegamento lo vamos a usar solamente en los aretes que tienen la parte de atrás plana, porque vamos a usar otro tipo de sellado en el zarcillo que tiene los rulos en la parte de atrás. Ya luego de sellado y secado mis tres pares de aretes, voy con el arete de ojitos. Estos aretes en la parte de atrás tienen rulos, pero no le voy a echar ningún material. Lo que vamos a hacer es sellarlo con un hilo y una aguja, de esta manera. Vamos a tomar hilo y aguja, agarramos un poquito de tela como para dejarlo allí anclado, y lo que voy a hacer es pasar la aguja y el hilo por cada arito que veo, por cada rulito. Ok, le puedo dar la vuelta, voy a tratar de sellar la mayor cantidad posible. De esta forma no se van a deshacer los bucles, ok. Voy a dejar la parte de atrás de esta manera porque me parece que se ve muy artístico. No necesito cortarlos ni encerrarlos, no hace falta. Es algo hecho a mano, es algo artesanal y queda muy lindo así.
Repetimos el procedimiento. Igualmente agarramos un poquito de tela para anclar, recorremos todos los nuditos y al final hacemos un nudo. Eso es todo lo que vamos a hacer. Lo que voy a hacer ahora es recortar cada uno de los aretes de los bordados, porque todavía no son aretes, de los bordados. Vamos a recortarlo alrededor dejando un pequeño espacio de tela, ¿ok? Porque vamos a hacer un sobrehilado. Hay muchas formas de darle terminación a tu pieza. Puedes colocarle madera, un círculo de madera y queda perfecto. Ojo, siempre y cuando la parte de atrás sea plana, porque si es rulo no va a quedar bien, ¿ok? Puedes también colocarle tela, fieltro. Hay muchas opciones y lo chévere de esta técnica es que la puedes combinar con otras. Puedes usar macramé, puedes usar crochet. Queda a tu creatividad. Por ahora, en estos zarcillos yo voy a hacer un sobrehilado simplemente. No le voy a colocar nada atrás. La parte que tiene pegamento o los aretes que tienen pegamento se ven muy bien en la parte de atrás y por eso no lo voy a cubrir con nada, ¿ok? Vamos a ver qué tal queda.
comenzar con el sobrehilado. Con el sobrehilado vamos a bordear todo el zarcillo y con el mismo hilo vamos a colocar lo que es el arito del arete, ¿ok? Yo no hago nudos, ¿ok? Yo escondo el hilo entre el mismo hilo. Ya les voy a mostrar. Acá dejo ese poquito, ¿ok? De hilo y prácticamente con el sobrehilado lo voy cubriendo. Así no tengo un nudo muy gordo que sea como un bulto ahí que me moleste o que se vea feo. Entonces prácticamente lo cubro con el mismo sobrehilado. Fíjate cómo lo voy haciendo. Ese montón de vueltas que doy es porque estoy analizando dónde va a ir el ganchito, ¿ok? Entonces estoy viendo acá, aquí voy a seguir cosiendo, estoy como calculando. Entonces, como les decía, vamos a ir haciendo el sobrehilado. Vamos a insertar la aguja siempre del mismo lado, de forma tal que el hilo va a bordear toda esa área que quedó con tela, ¿ok? En eso consiste el sobrehilado. Cuesta un poco sacar la aguja debido a que esa parte de la tela tiene pegamento y queda como plástico. Y esto es muy importante y es ideal que cuando estés sellando tu pieza y colocándole pegamento, no solamente selles en el área que está bordada, sino que salgas un poco más hacia afuera, ¿ok? Porque eso nos va a permitir o va a evitar que se deshilache la tela. Te voy a dejar por acá arriba un video en el que muestro un poco más cómo se hace este sobrehilado sobre una alfombra, para que veas un poco más la técnica, ¿ok?
ahora voy a colocar el ganchito. Estos son los ganchitos que compré para los aretes, ¿ok? Solamente insertamos la aguja, colocamos el arito, el arito, el ganchito, y lo ajustamos con la misma lana. En este caso estoy haciéndolo con los zarcillos de lana, con los aretes, zarcillos, indiferente como lo quieran llamar. En Venezuela le decimos zarcillos. Apretamos bien con la lana y seguimos bordando o cosiendo con el sobrelado hasta que terminemos de darle toda la vuelta.
Hacemos lo mismo con todos los aretes y fíjense, este es el resultado final. Fíjense cómo quedan sellados en la parte de atrás, se ve bastante bien, ¿ok? Acá hay otros que había hecho antes de prueba, fíjense el de ojitos como queda un poco rústico en la parte de atrás, pero se ve bastante bonito. Hice de varios tamaños, estos también, estos fueron con algodón mercerizado, hay otros que son con el algodón normal, ¿ok? También con rulos, acá abajo tengo unos que son como unos huevitos y nada, así quedan los zarcillos, me encantaron y espero que les haya gustado el video. Recuerden darle like, suscribirse, comentar cualquier duda que tengan, yo les respondo lo más pronto que pueda. Y nada, seguir pancheando, sigan creando, sigan inventando, que hay un montón de cosas que se pueden hacer con esta técnica. Nos vemos en el próximo video. Chaito.